Lo primero que notó fue lo fría que se sentía la habitación, a pesar de que era finales de primavera y las ventanas dejaban entrar la pálida luz de la tarde. No era frío en cuanto a la temperatura, sino en cuanto a la presencia, ese tipo de frío que se instala en el pecho y hace que cada respiración sea mesurada, cuidadosa, como si una palabra equivocada pudiera derrumbarlo todo. Se sentó completamente inmóvil en la silla de cuero frente al escritorio, con las manos cruzadas en el regazo, la espalda recta y una expresión tranquila. Había aprendido esa postura hacía años, la postura de alguien que no podía permitirse parecer desesperado. Se llamaba Clara y siempre había sido callada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido pronto que el silencio era más seguro que la esperanza. Al otro lado del escritorio, su padre miraba fijamente una pila de papeles que ya se sabía de memoria. Tenía los hombros encorvados de una forma que ella nunca había visto mientras crecía. Antes había sido fuerte, ruidoso, seguro. Ahora parecía más pequeño, como un hombre que se encogía sobre sí mismo. Es la única manera, dijo sin mirarla. Clara no respondió. Ya lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que empezaron las llamadas del banco, desde el momento en que los proveedores dejaron de responder a los correos electrónicos, desde el momento en que la empresa que había llevado el nombre de su familia durante 3 generaciones empezó a perder dinero más rápido de lo que el orgullo podía detenerlo. La puerta se abrió sin llamar. El aire cambió. Entró como si la habitación ya le perteneciera. Alto, impecablemente vestido, con un traje oscuro confeccionado con precisión quirúrgica. Sin movimientos innecesarios, sin vacilaciones. Su presencia se impuso por todos lados, llenando el espacio hasta que Clara sintió como si las paredes se hubieran acercado. Este era el hombre con el que se esperaba que se casara. Ethan Vale, el multimillonario que compraba empresas como otros hombres compran relojes. El hombre del que se susurraba en las columnas financieras y las salas de juntas. Brillante, despiadado, intocable y estéril. Todo el mundo conocía esa parte. Se hablaba de ello con la misma certeza que de su patrimonio neto, como si fuera otra partida del balance. No sonrió cuando la vio. Sus ojos la recorrieron lentamente, no con deseo sino con evaluación, como si ella fuera un problema que resolver, en lugar de una mujer sentada tranquilamente frente a él. Clara sintió que le subía el calor a la cara y lo contuvo. La humillación era un lujo que no podía permitirse. Señorita Hart, dijo él con calma. Señor Vale, respondió ella. Su voz era uniforme, controlada, desprovista de calidez, el tipo de voz que no vacilaba porque nunca se permitía sentir. Se sentó junto a su padre sin preguntar, cruzando una pierna sobre la otra y entrelazando las manos sin apretarlas, como si esta reunión no fuera más personal que una fusión. Clara se dio cuenta de que no miró los documentos ni una sola vez. Ya se sabía cada palabra. Seamos claros, dijo. Este acuerdo es práctico, nada más. Su padre finalmente levantó la vista, y una breve expresión de alivio se dibujó en su rostro. Clara lo sintió como una puñalada, un alivio que no le pertenecía. Por supuesto, dijo su padre rápidamente. Lo entendemos. Ethan volvió a mirar a Clara. Su mirada se detuvo lo suficiente como para hacerla sentir incómoda. No se espera que actúes, continuó. Sin romance, sin muestras públicas de afecto más allá de lo necesario, sin intimidad. Viviremos vidas separadas bajo el mismo nombre. Las palabras cayeron una a una, cada una más pesada que la anterior. Clara asintió. No se fiaba de su voz. A cambio, Ethan dijo, las deudas de tu familia están saldadas. Tu padre conserva su empresa. Su nombre permanece intacto. Ahí estaba, el trato. Su vida reducida a una solución. ¿Por qué yo? La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Ethan se detuvo solo por una fracción de segundo. Fue la primera grieta que vio en él. Porque no esperarás más, dijo finalmente. Y porque entiendes la necesidad. Ella lo entendía dolorosamente bien. Entendía que el amor no formaba parte de esta ecuación.
que su cuerpo era irrelevante, que sus deseos eran negociables. Entendía que la supervivencia a veces exigía silencio. El bolígrafo se deslizó por el escritorio hacia ella. Los ojos de su padre suplicaban sin palabras. Clara lo cogió. Su mano temblaba ligeramente. Apretó el bolígrafo hasta que el temblor cesó. Se dio cuenta de que el control no era solo su arma. También tendría que convertirse en la suya. Mientras firmaba, sintió algo dentro de su ropa, como una puerta que se cerraba por dentro. Se dijo a sí misma que no importaba, que nunca había sido el tipo de mujer que creía en los finales de cuento de hadas. De todos modos, Ethan la observó atentamente mientras le devolvía el bolígrafo. Su expresión no cambió, pero algo en su mirada se agudizó. Esto funcionará, dijo, no como un consuelo, sino como un hecho. Ella lo miró a los ojos por primera vez con total franqueza. Acero contra acero. Lo sé, respondió ella. Mientras él se ponía de pie y se ajustaba la chaqueta, Clara sintió el peso de lo que acababa de hacer sobre sus hombros. La elección que nunca fue realmente una elección, el matrimonio que lo resolvía todo excepto a ella. Y mientras Ethan Bell salía de la habitación, dejando atrás el eco de su presencia, una pregunta permaneció en su mente, silenciosa pero insistente. ¿Por qué un hombre que nunca podría tener hijos necesitaría una esposa? Aún no sabía que la respuesta lo cambiaría todo. La mansión estaba demasiado silenciosa. No era un silencio tranquilo, sino uno pesado que presiona los oídos y hace que cada respiración suene demasiado fuerte dentro de tu propia cabeza. Clara lo notó en cuanto entró. Las puertas se cerraron detrás de ella con un suave sonido y el mundo que conocía desapareció así, sin más. El espacio que la rodeaba era vasto, con suelos de piedra pulida, techos alto, cristal y acero por todas partes. Pero no había calidez por ninguna parte, ni un solo rastro de vida, ni fotos, ni objetos personales, ni risas atrapadas en las paredes. Era como entrar en un museo dedicado a la ausencia. Ethan caminaba delante de ella sin mirar atrás, con pasos firmes y mesurados, como si hubiera memorizado cada centímetro de la casa años atrás. «Esta será tu habitación», dijo, deteniéndose frente a una gran puerta en el ala este. Clara dudó antes de abrirla. El interior era hermoso de una forma que dolía. Cama king-size, colores neutros, un balcón con vistas a jardines cuidados, todo elegido con un gusto caro y sin intimidad alguna. «¿Y la tuya?», preguntó en voz baja. «En la tercera planta», respondió él sin pausa. La distancia se instaló entre ellos de inmediato, física, deliberada, definitiva. Se quedaron allí de pie un momento, dos extraños unidos por un apellido compartido y nada más. «La cena es a las 8», dijo él. «Si quieres venir, yo vendré», respondió ella, porque se esperaba cortesía incluso cuando no se esperaba nada más. Esa noche se sentaron uno frente al otro en una mesa para 10. El espacio entre ellos parecía un océano. La comida era exquisita, pero Clara apenas la probó. Ethan comió con eficiencia, sin movimientos innecesarios, sin conversación, más allá de lo necesario. «¿Te has instalado?», preguntó sin levantar la mirada. «Sí, bien». El silencio volvió a ser denso y sofocante. Clara lo observó sin quererlo. La línea marcada de su mandíbula, el control tranquilo en cada gesto, la forma en que nunca se inquietaba, nunca dudaba, nunca la tocaba, ni siquiera accidentalmente. Había algo inquietante en ser tan deliberadamente intocable. Entonces se dio cuenta de que no la evitaba por incomodidad, sino por disciplina. Tenía reglas y las seguía a la perfección. Durante los días siguientes, el patrón se consolidó. Ethan se marchaba temprano y regresaba tarde. A veces ella oía sus pasos en el piso de arriba hasta altas horas de la noche. Otras veces no los oía en absoluto. Se cruzaban en los pasillos, intercambiaban breves saludos con la cabeza, nada más. Sin embargo, poco a poco ella empezó a notar cosas. El té preparado exactamente como a ella le gustaba, sin que ella lo pidiera. Un libro que ella había mencionado una vez apareció al día siguiente en su mesilla de noche. Una manta colocada en la silla de la biblioteca donde le gustaba leer. Él la observaba, siempre observaba,
pero nunca cruzaba la línea. Una noche, ella entró en la sala de música y lo encontró de pie cerca del piano, de espaldas a ella, con una mano apoyada ligeramente sobre la superficie pulida. ¿Tocas?, le preguntó, sorprendida por el sonido de su propia voz rompiendo el silencio. No, respondió él, pero mi madre sí. Era la primera cosa personal que había compartido. Ella esperó a que dijera algo más, pero no dijo nada. El silencio volvió, más pesado que antes. ¿Por qué aceptaste esto?, preguntó de repente, antes de que el miedo pudiera detenerla. Él se giró lentamente, con una expresión indescifrable. Porque era necesario. Eso no es una respuesta, dijo ella en voz baja. Él entrecerró los ojos, no por enfado, sino por pensar. Las respuestas implican emoción, dijo. Lo ideal son los resultados. Y yo era el mejor resultado. Sí. La palabra la golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Esa noche, Clara se quedó despierta, mirando al techo, escuchando cómo respiraba la casa a su alrededor. Pensó en el contrato, en las reglas, en la distancia. Pensó en lo poco que podía existir más allá de su función, y comprendió algo aterrador. Ella no era una esposa allí, era una solución. Y sin embargo, en lo más profundo de su pecho, algo se retorció. No era miedo, ni ira, sino el dolor de algo no dicho. Porque cuanto más distante se mantenía Ethan, más sentía ella su presencia en todas partes. En el silencio, en la forma cuidadosa en que la evitaba, en la moderación que sugería no la ausencia de deseo, sino el control sobre él. Y por primera vez, desde que firmó ese contrato, Clara se dio cuenta de que este matrimonio no era vacío. Era peligroso. No por lo que era, sino por lo que se negaba a ser. La primera grieta apareció en una noche que se suponía que no importaba. La lluvia golpeaba las ventanas en largas y agitadas oleadas, y la casa parecía encogerse bajo su sonido, como si incluso las paredes estuvieran escuchando. Clara había ido a la biblioteca después de cenar, buscando el único lugar que se sentía ligeramente vivo, con estanterías llenas de historias que pertenecían a otras vidas, a otras elecciones. Estaba acurrucada en una silla con un libro abierto en su regazo cuando lo sintió. Ese sutil cambio en el aire. No lo oyó entrar, pero sabía que estaba allí. Ethan estaba de pie cerca de la puerta, sin chaqueta, con las mangas remangadas, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos, con la corbata aflojada, como si el día le hubiera resultado más duro de lo habitual. Deberías estar durmiendo, dijo en voz baja. Tú también, respondió ella sin pensarlo. Él no reaccionó como ella esperaba. En cambio, se acercó lentamente, con paso mesurado, deteniéndose lo suficientemente lejos como para respetar la línea invisible que había trazado entre ellos. No podía dormir, dijo. Ella tampoco. El silencio entre ellos se prolongó, pero esta vez se sentía diferente. No vacío, sino expectante. ¿Qué estás leyendo?, preguntó él. Ella levantó el libro sin mirarlo. Una novela sobre personas que se eligieron mutuamente a pesar del costo. Interesante, dijo él, y ella pudo percibir en su voz algo que sonaba casi como arrepentimiento. ¿Por qué nunca me tocas?, preguntó ella de repente. La pregunta los sorprendió a ambos. Ethan se quedó paralizado. El aire se tensó. Es parte del acuerdo, dijo él. No, respondió ella en voz baja. El acuerdo dice que no hay expectativas, no que no hay contacto. Él apretó la mandíbula. Porque el contacto complica las cosas, dijo, y las complicaciones son peligrosas. ¿Para ti o para mí?, preguntó ella. Ahora él la miraba directamente a los ojos y por primera vez ella vio algo crudo en ellos, algo cuidadosamente oculto tras la lógica y el control. Para mí, dijo él con sinceridad. Clara se levantó lentamente y dejó el libro a un lado. Entonces, ¿por qué te fijas en todo?, preguntó. ¿Por qué recuerdas mi té, mis libros, la forma en que me siento junto a la ventana cuando llueve? Ethan exhaló lentamente, como si las palabras le hubieran costado más de lo que quería admitir. Porque ser consciente es más fácil que sentir, dijo, y controlar es más seguro que esperar.
Ella se acercó antes de que el miedo pudiera detenerla. Sus manos se rozaron accidentalmente y ambos inhalaron bruscamente. Ethan no se apartó inmediatamente. Ella tampoco. El contacto fue breve, apenas un segundo, pero le provocó una descarga eléctrica en el pecho, algo que le aceleró el corazón y le hizo arder la piel. Él dio un paso atrás primero. Eso no debería pasar, dijo. Pero pasó, respondió ella. Sus ojos se oscurecieron. No entiendes lo que estás provocando, dijo. Entonces dímelo, susurró ella. La lluvia se hizo más intensa, llenando el silencio para él. Finalmente, habló. Hace años me dijeron que nunca podría tener hijos, dijo, sin mirarla. Un diagnóstico claro, definitivo y permanente tragó saliva. Todo lo que vino después fueron relaciones transaccionales, resultados comerciales, nada que pudiera exigirme más de lo que podía dar. Clara sintió que se le oprimía el pecho. Así que te casaste conmigo para simplificar las cosas, ¿sí? Y porque tú no esperarías un futuro, añadió. Ella sintió el aguijón de la verdad. Pero tú no esperas nada y aún así estás aquí, dijo ella. Ethan la miró de nuevo. La miró de verdad. Ese es el problema, dijo en voz baja. No esperaba que tú importaras. Las palabras se posaron entre ellos, pesadas y peligrosas. Clara se dio cuenta entonces de que este matrimonio no se había construido sobre el vacío. Se había construido sobre la moderación, y la moderación ya estaba empezando a fallar. La mañana comenzó con una extraña pesadez que Clara no sabía cómo nombrar. La luz se colaba por la cortina, suave y pálida, y por un momento pensó que había soñado la inquietud que se aferraba a su pecho. Entonces llegó la náusea, repentina, aguda, implacable. Se incorporó demasiado rápido y la habitación se inclinó como si la casa se hubiera desplazado bajo su peso. Clara se presionó el estómago con la mano, respirando, recordándose lentamente que el estrés hacía cosas extrañas al cuerpo. Llevaba semanas viviendo en tensión. Un matrimonio por contrato, una casa silenciosa, un hombre cuya presencia llenaba cada rincón sin llegar a tocarla. Por supuesto que su cuerpo se rebelaría. Llegó al baño justo a tiempo, agarrándose al lavabo mientras pasaba la oleada, dejándola temblorosa y fría. No es nada, le susurró a su reflejo. Solo son los nervios. El día siguió, pero la sensación no desapareció. El desayuno quedó intacto sobre la mesa. El olor del café le revolvió el estómago. Se excusó temprano y se retiró a la biblioteca, donde el aire parecía lo suficientemente tranquilo como para mantenerla entera. Ethan se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. No has comido, dijo. Esa noche, durante la cena, su voz era tranquila, pero alerta. No tenía hambre, respondió Clara rápidamente. Su mirada se demoró más de lo habitual, escrutándola. Deberías ir al médico, dijo él. No es nada, insistió ella demasiado rápido. Él aceptó la respuesta, pero algo en su postura se tensó, como si hubiera comenzado a hacer cálculos. Esa noche apenas durmió. Las náuseas volvieron antes del amanecer, peores que antes, y esta vez vinieron acompañadas de un miedo vacío que se instaló en lo más profundo de sus huesos. A la tercera mañana dejó de mentirse a sí misma. Era difícil ignorar los patrones. El momento, el agotamiento, la forma en que su cuerpo se sentía desconocido, como si algo dentro de ella se estuviera reorganizando silenciosamente. No, pensó con firmeza. Es imposible. Se sentó en el borde de la cama, con las manos apretadas, tratando de razonar para salir del pánico. Ella y Ethan no se habían tocado. No de verdad. No habían pasado ninguna noche juntos. No habían compartido cama. No habían cruzado las líneas escritas con tinta y silencio. Y él era estéril. Todo el mundo sabía que el diagnóstico había sido pronunciado con certeza, como si la propia biología hubiera firmado un contrato. Aún así, las náuseas volvieron, más fuertes, innegables. Clara se vistió lentamente, con las manos temblorosas, eligiendo ropa que le quedaba demasiado ajustada en la cintura, aunque nada había cambiado, al menos nada visible. Ese día evitó a Ethan,
Se quedó en su habitación y alegó un dolor de cabeza a través de la puerta. Cuando cayó la noche se quedó despierta, mirando al techo, escuchando los pasos por encima de ella, inquietos, mesurados. Presionó la palma de la mano contra su estómago y no sintió nada y sin embargo lo sintió todo. El miedo floreció agudo y despiadado. Si se equivocaba, parecería tonta, dramática, inestable. Si tenía razón, su vida se fracturaría sin posibilidad de reparación. Ethan nunca la creería. Nadie lo haría. El contrato no contemplaba milagros, no admitía imposibles. Y sin embargo, su cuerpo le susurraba una verdad que ella no estaba preparada para escuchar. A la mañana siguiente, salió sola de casa por primera vez desde la boda. El conductor no le hizo preguntas mientras la ciudad se desplegaba a su alrededor, llena de vida, indiferente a la guerra que se libraba en su pecho. La farmacia era pequeña, tranquila, escondida entre lugares que vendían cosas normales a gente con vidas normales. Clara se quedó en el pasillo, mirando las pruebas, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los demás podían oírlo. Compró 3, solo para estar segura, solo para silenciar la voz que no dejaba de gritar. De vuelta en la mansión, cerró la puerta del baño con llave y se sentó en el suelo, sosteniendo la caja en sus manos, respirando para calmar el miedo. Lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo y, en el fondo, ella ya lo sabía. Lo imposible había comenzado. Clara cerró la puerta del baño con las manos que no dejaban de temblar. La casa también estaba en silencio, como si supiera que algo estaba a punto de revelarse y contuviera la respiración. Se sentó en el suelo frío con la espalda apoyada en la bañera, mirando la pequeña caja blanca que tenía en el regazo. 3 pruebas, 3 posibilidades de que no fuera nada. 3 oportunidades para que su vida siguiera exactamente como estaba. Tranquila, controlada, vacía, pero segura. Su mente buscaba desesperadamente otra explicación. Estrés, viajes, comida, agotamiento, cualquier cosa que no tuviera el peso de lo que su cuerpo llevaba días insinuando. Se dijo a sí misma que estaba exagerando. Se dijo a sí misma que estaba imaginando patrones que no existían. Se dijo a sí misma que este matrimonio ya le había quitado suficiente y que no le quitaría más. Finalmente, abrió la caja. Las instrucciones se le nublaron ante los ojos, pero ya las sabía. Las había leído 2 veces en la tienda, fingiendo estar tranquila, mientras su corazón latía con fuerza en sus oídos. Siguió los pasos mecánicamente, con movimientos rígidos, como si se estuviera observando a sí misma desde la distancia. Luego vino la espera. Los minutos se alargaron hasta convertirse en algo insoportable. Se quedó mirando las baldosas del suelo, contando las líneas, respirando superficialmente, tratando de no pensar en Ethan, en su tranquila certeza, en su fe en la ciencia y el control, tratando de no pensar en cómo la miraría si esto salía mal. El temporizador terminó. Clara cerró los ojos antes de dar la vuelta a la prueba. Solo un vistazo, se dijo a sí misma. Solo un vistazo y esta pesadilla terminaría. Abrió los ojos. 2 líneas la miraban fijamente. Su aliento salió de su cuerpo con un sonido agudo que no reconoció. No. Sacudió la cabeza con fuerza, como si eso pudiera cambiar lo que estaba viendo. No. 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 Cogió la segunda prueba, la abrió con dedos frenéticos y repitió el proceso más rápido esta vez, como si la velocidad pudiera deshacer el destino. Esperando de nuevo, su corazón latía tan violentamente que pensó que podría desmayarse. Cuando miró la segunda prueba, el resultado fue el mismo. 2 líneas. La habitación comenzó a dar vueltas. Dejó caer la prueba como si le hubiera quemado la piel y buscó la tercera caja con las manos temblando tanto que casi no pudo abrirla. Por favor, susurró, no a Dios ni al destino, sino a nada en particular. Esto no puede ser real. La tercera prueba lo confirmó. 2 líneas de nuevo, claras, inequívocas, crueles. Clara se deslizó por la pared, con las piernas dobladas debajo de ella como si ya no le pertenecieran. Se le oprimió el pecho y de repente empezó a llorar en silencio al principio
y luego con jadeos que sacudían todo su cuerpo. Se tapó la boca con ambas manos para intentar que el sonido no traspasara las paredes. Ethan no puede oír esto, pensó frenéticamente. Aún no puede saberlo. Se acurrucó, rodeando instintivamente con los brazos su vientre, que seguía igual, plano, sin cambios, y sin embargo se sentía completamente diferente. Ahora había algo dentro de ella, algo imposible, algo vivo. El pánico la invadió en oleadas. Pensará que le he traicionado, pensará que le he mentido, pensará que le he utilizado. El contrato no incluía el perdón, no incluía la confianza, no incluía esto. Clara imaginó sus ojos volviéndose fríos, su voz tranquila y devastadora mientras le decía que se marchara y desmantelaba su vida con la misma precisión que utilizaba en los negocios. Su familia volvería a arruinarse, esta vez por su culpa. Ese pensamiento rompió algo dentro de ella. Se quedó en el suelo del baño hasta que le dolió el cuerpo y se le secaron las lágrimas. Cuando finalmente se levantó, escondió las pruebas en el fondo del armario, empujándolas detrás de las toallas como si la distancia pudiera borrarlas. Se lavó la cara y se miró en el espejo, pálida, con los ojos hinchados y los labios temblorosos. Tú arreglarás esto, se dijo a sí misma. Encontrarás una manera, pero en el fondo sabía que no había manera de arreglarlo. Lo imposible se había convertido en realidad, y lo que viniera después exigiría una verdad que ni el amor ni la lógica estaban preparados para afrontar. Clara no pensaba decírselo esa noche. Se dijo a sí misma que necesitaba tiempo, que necesitaba respuestas, que necesitaba pruebas antes de dejar que la verdad destruyera la poca estabilidad que aún le quedaba. Pero los secretos tienen peso, y este le oprimía el pecho hasta el punto de que le costaba respirar. Se sentaron en extremos opuestos de la mesa del comedor, con una distancia entre ellos más grande que nunca. Ethan la observaba sin disimular. «Llevas días sin comer», dijo. Su voz era tranquila, pero sus ojos eran agudos, alertas, calculadores. «Te he dicho que estoy bien», respondió Clara demasiado rápido. «No lo estás», dijo él. Las palabras resonaron con tranquila autoridad. Clara sintió que sus manos se aferraban al borde de la mesa. Entonces se dio cuenta de que nunca habría un momento perfecto. Solo este. «Hay algo que tengo que decirte», dijo ella. Ethan se enderezó al instante. Todo su cuerpo se puso en tensión. «Adelante», abrió la boca y la volvió a cerrar, el miedo creciendo como una marea. «Dilo», pensó, «antes de que te destruya por dentro». «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue absoluto. Ethan no se movió, no parpadeó, no respiró. «¿Qué has dicho?», preguntó finalmente. Su voz era baja, peligrosa, controlada, de una forma que la asustaba más que cualquier grito. «Estoy embarazada», repitió Clara con voz temblorosa, a pesar de su esfuerzo. Durante un largo momento, él la miró como si estuviera hablando otro idioma. Luego, su expresión cambió. No a sorpresa, sino a incredulidad agudizada en algo más frío. «Eso no es posible», dijo. «Lo sé», susurró ella. «No, no lo entiendes», continuó él, alzando la voz lo justo para romper el aire entre ellos. «No es posible», dijo levantándose bruscamente y haciendo que la silla chirriara al retroceder. «Tengo historiales médicos, las pruebas y diagnósticos de Clara de años». Se pasó la mano por el pelo y empezó a dar vueltas. «No puedo tener hijos». Clara también se levantó, con las piernas temblorosas. «No me he acostado con nadie más», dijo rápidamente, dejando escapar las palabras. Ethan dejó de caminar. Se giró lentamente. Sus ojos ya no buscaban nada. Acusaban. «Entonces explícame esto», dijo él. «No sé cómo ha pasado», lloró ella. «Pero sé que ha pasado. ¿Esperas que me lo crea?», preguntó él con voz aguda. «¿Esperas que crea que, de alguna manera, en contra de la ciencia, en contra de la realidad, estás embarazada de mi hijo?» «Sí», dijo ella con lágrimas corriéndole por la cara. «Porque es la verdad». Él apretó la mandíbula. «¿O estás mintiendo?». Las palabras la hirieron profundamente. Clara sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. «¿Crees que haría eso?», preguntó ella, con la voz quebrada.
¿Crees que destruiría todo por qué? No sé qué pensar. Ethan espetó, porque nada de esto tiene sentido. Metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y se lo mostró. Mira, ella vio imágenes, informes, números, palabras. Apenas lo entendía, pero la conclusión era clara en todos los casos. Estéril, irreversible, permanente. Dejó caer el teléfono sobre la mesa. Esto es imposible, dijo. Pero está sucediendo, susurró Clara. Ethan apartó los hombros, tenso, con la respiración entrecortada. Me has puesto en una situación imposible, dijo sin mirarla. No, respondió ella en voz baja. Esto nos ha pasado a los dos. Él se rió una vez, con dureza, sin humor. A los dos. Él repitió. Me le estás pidiendo que abandone todo lo que conozco, que confíe en algo que desafía la lógica. Clara se secó las lágrimas, con la voz firme, algo que no había tenido antes. Y me estás pidiendo que cargue con esto yo sola. Eso le hizo volverse. Sus miradas se cruzaron. Por primera vez desde que ella lo había conocido, su control vaciló ligeramente. Necesito tiempo, dijo. Luego se marchó, dejando el espacio vacío y destrozado tras de sí. Clara se hundió en su silla, llevando instintivamente las manos al estómago. La acusación aún resonaba en sus oídos, y lo sabía con terrible claridad. Esto solo era el principio. La casa cambió después de aquella noche, no de forma visible, sino de forma perceptible. El aire se volvió más pesado, el silencio más agudo. Cada sonido resonaba demasiado tiempo, como si las propias paredes guardaran secretos. Ethan no se marchó, pero tampoco estaba presente. Clara lo sentía en la distancia, como una tormenta que se cernía más allá de la vista, esperando, decidiendo. Hablaban poco. Cuando lo hacían, las palabras eran cuidadosas, mesuradas, desprovistas de emoción. Sin embargo, su atención se agudizó de una manera que la confundía. La cocina olía diferente ahora, sin especias fuertes, sin aceites pesados. El té de jengibre sustituyó al café sin explicación alguna. Se le indicó al conductor que evitara las paradas bruscas. Apareció una manta en el sofá donde ella descansaba a veces. Él se estaba preparando para algo en lo que decía no creer. La prueba se programó en silencio, en privado, sin testigos, sin familia, sin explicaciones. Solo muestras de sangre selladas en tubos blancos estériles que llevaban dentro el peso de su futuro. 72 horas. Eso era lo que habían dicho que tardaría. 72 horas le parecieron una eternidad. La primera noche apenas durmió. Le dolía el cuerpo, tenía retortijones en el estómago y el miedo se apoderó de sus pensamientos. Imaginó el resultado en ambos sentidos, que le creyeran y que le rechazaran. Ninguna de las dos opciones le parecía segura. El segundo día, le pilló mirándola desde el otro lado de la habitación, con la mirada fija en sus manos, en cómo se movía ahora más despacio y con más cuidado. Cuando sus ojos se encontraron, él apartó la mirada primero. Ese pequeño gesto rompió algo dentro de ella. Él quería creer, pero creer le daba más miedo que perderla. La tercera noche llegó la tormenta. Los truenos retumbaban sobre la finca y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza implacable. Clara se sentó acurrucada en el sofá, con las manos alrededor de una taza que no había tocado. Ethan estaba de pie junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad, con su reflejo fracturado por la lluvia y el cristal. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella en voz baja. Él no cambió. ¿Haciendo qué? Cuidando de mí, dijo ella. Si crees que miento, ¿por qué me proteges? Sus hombros se tensaron. Porque si no mientes, respondió en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Entonces se volvió, con el rostro despojado de su habitual coraza. Porque si no mientes, entonces todo lo que creía seguro es falso. Y eso me aterroriza. Clara se levantó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. A mí también me aterroriza, dijo. Se quedaron allí, uno frente al otro, sin cruzar el espacio que los separaba. Me he equivocado antes, dijo Ethan después de un momento, con respecto a personas en las que confiaba
y cosas que creía que no fallarían. Bajó la mirada hacia sus manos. Construí mi vida en torno al control porque era lo único que no me traicionaba. Clara se acercó y entonces susurró, ahora hay algo que no puedo controlar. Terminó. Su voz se quebró ligeramente. Y no sé cómo sobrevivir a eso. Ella extendió la mano, pero se detuvo justo antes de tocarlo. No te pido que abandones la lógica, dijo. Te pido que me veas. Ethan cerró los ojos y respiró profundamente, como si las palabras le hubieran hecho daño. Mañana, dijo. Mañana lo sabremos, y sea cual sea la verdad, la afrontaremos juntos, pidió ella. Él abrió los ojos y por primera vez desde la acusación no había distancia en ellos, solo miedo y algo peligrosamente parecido a la esperanza. Juntos, dijo él, y por primera vez desde que comenzó lo imposible, Clara se permitió creer que, fuera cual fuera el resultado, no lo afrontaría sola. El centro médico estaba tan silencioso que Clara se sentía expuesta. Paredes blancas, luces tenues, aire que olía a desinfectante y restricción. Ethan caminaba a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia, pero no lo suficiente como para tocarla. Cada paso resonaba como una cuenta atrás. Dentro de la sala de exploración, Clara se sentó en el borde de la camilla, con las manos apretadas en el regazo. Ethan se quedó de pie junto a la pared, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada y la mirada fija en la nada. El médico habló con calma explicando los procedimientos, pero Clara apenas le escuchaba. Lo único que oía era el latido acelerado de su corazón en sus oídos. El gel estaba frío contra su piel cuando se tumbó, levantándose ligeramente la camiseta. Miró al techo, contando sus respiraciones. Ethan no apartó la mirada. La pantalla parpadeaba con formas y sombras desconocidas y aterradoras. Los segundos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. Entonces, un sonido llenó la habitación. Rápido, rítmico, inconfundible. Un latido. Clara jadeó. El sonido disipó todas las dudas, todos los miedos, todas las mentiras que se había contado a sí misma. Era real. Ethan se quedó paralizado. Todo su cuerpo se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. El médico sonrió y habló con delicadeza sobre el buen desarrollo y las primeras etapas, pero nada de eso importaba. Solo importaba el sonido. Ethan dio un paso adelante, lentamente, como si temiera que moverse demasiado rápido pudiera romper algo frágil. Levantó la mano, luego dudó, flotando a pocos centímetros de su estómago. Clara giró la cabeza y lo miró. «Tú», susurró. Él tragó saliva y colocó la palma de la mano sobre su piel. El contacto fue ligero, reverente, como si estuviera tocando algo sagrado. Se le cortó la respiración. Durante un largo momento, no habló. Simplemente se quedó allí escuchando, sintiendo, buscando la lógica donde solo había vida. «Esto no debería existir», murmuró. «Pero existe», respondió Clara en voz baja. El médico habló de casos raros, de anomalías en la medicina, de no saberlo todo. Ethan no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, en la prueba parpadeante que desafiaba todo lo que él creía. Su mano se quedó donde estaba. Cuando terminó el examen, Clara se incorporó lentamente, limpiándose el gel, sintiéndose de repente vacía, sin el sonido. Ethan dio un paso atrás, pasándose la mano por el pelo, con su control fracturado, pero no desaparecido. Fuera de la habitación, el silencio volvió más pesado que antes. Caminaron uno al lado del otro, sin hablar hasta que llegaron al coche. «¿Es real?», preguntó finalmente, con voz baja y áspera. «Sí», respondió ella. Él cerró los ojos brevemente y luego asintió. «Necesito los resultados», dijo. «Lo sé, pero algo había cambiado». La lógica aún exigía pruebas, pero la creencia ya había comenzado a echar raíces. De vuelta en la mansión, Ethan se movía ahora de forma diferente, más lento, más cuidadoso. Le puso la mano en la parte baja de la espalda cuando ella subía las escaleras, pero se detuvo como si recordara las reglas. Esa noche, Clara se quedó despierta, escuchando sus pasos arriba, inquietos,
y se presionó el estómago con la mano y sintió el eco de ese sonido que aún vibraba en sus huesos, el latido del corazón, una verdad más fuerte que el miedo. Y en algún lugar de la casa, Ethan Vale estaba sentado solo, mirando a la nada, dándose cuenta de que el control ya no era suficiente. La espera era peor que la acusación, peor que el silencio, peor que el momento en que ella había mirado las dos rayas y había sentido que su vida se rompía. El tiempo transcurría de forma extraña, ahora estirándose y plegándose sobre sí mismo. Cada sonido de la casa parecía amplificado. Los pasos, las puertas, el zumbido de la electricidad en las paredes. Ethan apenas dormía. Clara tampoco. Existían en el mismo espacio sin tocarse, orbitando el uno alrededor del otro como dos planetas atraídos por una fuerza de la que ninguno podía escapar. La llamada llegó justo después del mediodía. Ethan estaba de pie junto a la ventana cuando su teléfono vibró. Se quedó paralizado. Clara lo sintió al instante. El cambio, la tensión, el aire que se tensaba a su alrededor. Miró la pantalla durante un largo momento antes de responder. Su voz era firme, pero le temblaba la mano. Sí. Clara observó su rostro mientras la voz al otro lado de la línea hablaba. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo que nunca había visto en él antes. Pura esperanza sin reservas. ¿Estás segura?, preguntó. Se giró lentamente y la miró fijamente a los ojos. Absolutamente segura, terminó la llamada y se quedó allí inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido. Ethan, susurró ella. Él respiró hondo, como si le doliera. Es mío, dijo. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. El niño es mío. Por un segundo Clara no pudo respirar. Sus piernas se debilitaron y habría caído si él no hubiera cruzado la habitación en dos zancadas, atrapándola y atrayéndola contra su pecho. La abrazó con fuerza, casi con desesperación, como si ella pudiera desaparecer. Me equivoqué, le susurró al oído. Me equivoqué mucho. Ella sintió que sus hombros temblaban. Todo este tiempo confié en los números, los datos, la lógica, porque era más fácil que confiar en las personas. Su abrazo se hizo más fuerte, y tú te quedaste aquí sola cargando con esta verdad mientras yo dudaba de ti. Clara apoyó la cara contra su pecho y las lágrimas empaparon su camisa. Te lo dije, susurró ella. Lo sé, dijo él. Debería haberte creído sin pruebas. Se apartó lo justo para mirarla. Sus ojos revelaban que había perdido el control. Dijeron que es raro. Continuó con la regeneración espontánea, un diagnóstico erróneo, algo que la medicina no puede explicar del todo. Exhaló un suspiro que casi era una risa. Un milagro. Su mano se movió hacia el vientre de ella lentamente, con reverencia. Nuestro milagro. Ella cubrió su mano con la suya. Por primera vez desde que había firmado ese contrato, se sintió vista no como una solución, no como una necesidad, sino como una persona, como alguien elegido. Ethan apoyó la frente contra la de ella. Perdóname, dijo, por dudar de ti, por hacerte daño, por esconderme tras el control. Ella cerró los ojos. Te perdono, respondió, porque volviste, porque te quedaste, porque elegiste creer. Él la besó, sin cuidado, sin moderación, un beso lleno de alivio, rendición y algo feroz y real. Cuando se separaron, él se rió suavemente, todavía temblando. Ahora todo cambia, dijo. No más contratos, no más distancia, no más fingir que esto no es real. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. ¿El contrato? Lo rompió lentamente, deliberadamente, dejando que los trozos cayeran al suelo. Ese matrimonio ha terminado, dijo. Luego se arrodilló frente a ella. Clara Hart, dijo mirándola con ojos llenos de amor y admiración. ¿Quieres volver a casarte conmigo? No porque tengas que hacerlo, no porque le debas algo a alguien, sino porque me eliges a mí. Su corazón estalló. Sí, dijo entre lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Él se levantó y la besó de nuevo, abrazándola como si el universo finalmente se hubiera alineado. Fuera de las ventanas, la luz inundaba la casa por primera vez en meses,
y dentro dos vidas reescribían juntos su comienzo. La segunda boda no se parecía en nada a la primera. No había escritorios fríos, ni firmas, ni testigos que no supieran sus nombres. Esta vez, el aire era cálido y vivo, y traía el aroma de las flores y la hierba fresca. Clara estaba descalza en el jardín, con el vestido ligero sobre la piel y la mano descansando instintivamente sobre la pequeña curva de su vientre. Ethan la observaba desde el otro lado del césped como si fuera lo único real en el mundo. Cuando ella llegó a su lado, él le tomó las manos y las apretó con fuerza, como si temiera soltarlas. Esta vez no había reglas escritas con tinta, solo promesas pronunciadas en voz alta. Después de los votos, no se apresuraron a marcharse. Se quedaron en el jardín, riendo, hablando, conviviendo de una manera que les parecía merecida. La casa cambió después de eso. Las habitaciones, antes silenciosas, se llenaron de voces y calidez. Ethan trabajaba menos, se quedaba más en casa, aprendió a sentarse sin planear el siguiente paso. Clara aprendió a hablar sin miedo, a preguntar sin disculparse. Se conocieron lentamente, profundamente, sin prisas. Por la noche, Ethan dormía con la mano sobre su vientre, escuchando como si pudiera oír el futuro, respirando bajo su palma. Hablaba con el niño, contándole suavemente historias sobre la fuerza y la bondad, sobre que nunca hay que ganarse del amor. Pasaron las semanas, luego los meses. Lo imposible se convirtió en rutina. La consulta del doctor Bissett llena de risas lo que antes era silencio. Una tarde, Clara encontró a Ethan de pie en la habitación del bebé, mirando la cuna que él mismo había montado. Levantó la vista cuando ella entró. Me pasé toda la vida pensando que me faltaba algo, dijo. Resulta que solo era pronto. Ella sonrió, apoyándose en él. Estabas esperando, respondió ella. El nacimiento llegó silenciosamente en una mañana de invierno, con la nieve cayendo fuera de las ventanas. Ethan nunca se apartó de su lado, sosteniéndole la mano, susurrándole palabras que ella apenas oía, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Cuando el bebé lloró por primera vez, el sonido rompió algo dentro de él. Sostuvo a su hijo con manos temblorosas, con lágrimas cayendo libremente, como si ya no tuviera miedo de sentir nada. Esto es real, susurró. Clara lo observó y supo la verdad. El control nunca había sido seguridad. El amor sí lo era. Años más tarde, el jardín se llenó de risas. Su hijo corría por la hierba, persiguiendo la luz del sol, mientras Ethan lo observaba desde el porche, con una sonrisa en el rostro que antes habría sido impensable. Clara se puso a su lado, apoyándose en su hombro. ¿Alguna vez te preguntas cómo sucedió?, le preguntó. Él negó con la cabeza. No, respondió. Hay cosas que no están destinadas a explicarse, están destinadas a vivirse. Le tomó la mano y entrelazó sus dedos. Lo que comenzó como supervivencia se convirtió en elección. Lo que comenzó como silencio se convirtió en hogar. Y lo que comenzó como imposible se convirtió en su para siempre.